Amigos, muy buenas noches. Desde que arrancó el año, la apertura del mercado de la gasolina se ha mantenido en un primer plano en lo que es la opinión pública. Y esto es lógico tras el fuerte incremento de enero. Esta semana comenzó ya la determinación diaria del precio, bajó 2 centavos la gasolina, ayudó la apreciación de nuestra moneda al igual que los excedentes petroleros. Como quiera, el precio ya no estará fijo y se va a mover todos los días. Martes, miércoles, jueves y viernes, la cotización tendrá vigencia de 24 horas. La gasolina ya no se fijará por decreto, sino que poco a poco responderá a las fuerzas del mercado. Así que un nuevo entorno que forma parte de la reforma energética y en donde pronto veremos competencia de diversos protagonistas. Y para hablar de este tema, esta noche nos acompaña el titular de la Secretaría de Hacienda, José Antonio Meade. José Antonio, muchas gracias por la oportunidad. Al revés, Alberto, gracias por el espacio. Muchas gracias, José Antonio. Pues la liberación de la gasolina, que fue un poco traumática, sobre todo en enero, por el ajuste que se hizo al precio, pero bueno, ya entramos en la etapa de la fijación diaria de los precios, algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, ¿verdad? Y mira, yo te diría, son tres fenómenos los que están pasando al mismo tiempo. Y eso ha hecho tan difícil explicar el tema de las gasolinas. Por un lado, está el tema de abrir el mercado de combustible para que puedan participar otros distintos de Pemex. México lleva 78 años en donde solamente Pemex podía desde refinar hasta vender las gasolinas en estaciones de servicio que eran de Pemex. Monopolio de Estado, ¿verdad? Que ha implicado que tengamos menos gasolineras de las que debiéramos, menos almacenes, menos ductos, menos transporte, menos capacidad de refinación, menos seguridad energética. Este proceso de apertura por sí mismo no condiciona la dirección de los precios. Podría haberse dado en un contexto en donde los precios estuvieran subiendo o bajando, y más bien lo que permite es que tengamos muchos más actores en un mercado muy importante. Un segundo fenómeno, un segundo cambio que se está dando al mismo tiempo que el de la flexibilización del mercado, tiene que ver con que nos movimos de un impuesto variable a un impuesto fijo. Que es el IEPS. Que es el IEPS. Este ya es el único elemento dentro del precio de las gasolinas que controla el gobierno. Y hemos venido dando estímulos para reducir el impuesto, para suavizar en alguna medida el incremento que se dio a principio de año y para quitarle volatilidad en lo que vayamos viendo hacia adelante, para amortiguar un poco los cambios en un mercado que es muy volátil. Y lo tercero que pasó, que es realmente el determinante de los precios, es que al mismo tiempo se nos ha venido depreciando el tipo de cambio, aunque ahora estos últimos días ha estado más estable afortunadamente. Y se alcanzó un acuerdo en la OPEP, en donde los países voluntariamente redujeron su producción de petróleo, y eso implicó a finales del año pasado un incremento muy importante en el precio del petróleo. Y cuando uno está comprando gasolina, muy en el fondo lo que uno está haciendo es comprar petróleo. Claro. Entonces, no tiene nada que ver el incremento que hoy estamos viendo ni con el cambio en el modelo impositivo, ni con el proceso de apertura del mercado de combustibles, sino más bien y lisa y llanamente con que en el mundo, con cargo a este incremento en el precio del petróleo, la gasolina se volvió más cara y nosotros hemos tenido además el impacto en el tipo de cambio. Nos tenemos que acostumbrar, José Antonio, en este proceso de apertura con todas estas condiciones que has mencionado, a que los precios de la gasolina se tienen que determinar ya con variables internacionales, el tipo de cambio y demás, ¿verdad? O sea, con oferta y demanda. Si irán subiendo, irán bajando conforme a la oferta y demanda, en un mercado que en general es volátil. Si uno revisa los últimos 3 años, el mercado del petróleo ha tenido un comportamiento muy extremo. Si se regresan al 2014, ese fue el año en donde pasamos de un mundo de precios del petróleo altos y se desplomaron los precios de los petróleos. Si en ese momento hubiéramos vivido en un mundo en donde las gasolinas en México se fijaran con oferta y demanda, se hubiera caído mucho el precio de la gasolina. En el 2015 tuvimos primero un repunte del precio del petróleo en el primer semestre y luego de nuevo una caída muy importante. Ahí habría subido mucho el precio de la gasolina y luego bajado mucho. En el 2016 tuvimos un primer semestre de precios del petróleo muy bajos y luego un cierre del año con precios del petróleo muy recuperados. Esa volatilidad se refleja en todos los mercados de gasolinas del mundo. Prácticamente ya ningún país busca administrar el precio de la gasolina y por lo tanto la gasolina se va a ir ajustando en México y en el mundo como cualquier otro precio en la economía. Ahora, hay quien dice que ahora que se fijó por primera vez el precio diario, no faltó quien dijera que era un tema político, electoral.
lo que motivó que hubiera una pequeña reducción de unos centavos en el precio. Lo que queremos es despolitizar el precio de la gasolina, tanto de lo político Exacto. como de la política tributaria. Se mantuvo un subsidio todavía, ¿verdad? Mira, no hay un subsidio ¿Ya en el no? sentido de que se está vendiendo la gasolina en México por arriba de lo que cuesta la propia gasolina, más el costo de logística, más el margen de los gasolineros y el impuesto que teníamos autorizado por el Congreso, ese se ha venido por la vía de un estímulo, se ha venido modificando para suavizar. Entonces, el impuesto que hoy se está cobrando a la gasolina es menos que el impuesto que estaba autorizado en el Congreso, es donde se está apoyando pero por la vía del estímulo. ¿verdad? Y es bien importante que en este contexto de mucha volatilidad sea por la vía del estímulo que vayamos ajustando y suavizando y no por la vía del cambio en ley. ¿Cuándo empezaremos a ver ya una apertura real? Digamos, ¿cuándo las fuerzas del mercado, la oferta y la demanda, harán que el precio se fije ya, como sucede en todas las partes del mundo, ya por un tema de mercado? Porque entiendo se va a abrir gradualmente el mercado de nuestro país, de acuerdo a un calendario que hizo la CRE, gradualmente se va a dar la apertura, ¿verdad, José Así Antonio? es. Y aquí es bien interesante. Empezó en teoría desde el 2014. En el 2014 abrimos la posibilidad de que cualquiera pudiera refinar, almacenar, transportar y distribuir. Ya en el 2015 se empezaron a ver en México gasolineras que no eran las franquicias de Pemex. Y ahora en el 2017, de hecho, se va a obligar a que Pemex comparta su infraestructura con cualquiera que quiera participar en el sector. Pero si uno iba a invertir en este sector y además iban a correr el riesgo de que el precio se fuera ajustando por razones que no fueran de mercado, los incentivos para invertir no iban a estar ahí. Claro. Ahora que el precio está flexible, se está moviendo, se está ajustando, eso permite que con mucha mayor tranquilidad empiece a haber una inversión en el sector. Y se nos han acercado mucha gente a nosotros, pero sobre todo a la Secretaría de Energía y a la CRE, manifestando interés de participar en un sector en donde, según los cálculos de la Secretaría de Energía, hay como 16,000 millones de dólares menos de inversión de la que debía de haber. O sea que hay un largo trecho que recorrer, ¿verdad? A ver, nosotros debíamos de tener en México el doble de las gasolineras que tenemos. Hoy son, ¿qué? 11,400, ¿no? Debíamos tener el doble. Debíamos de tener muchas más vías de ferrocarril habilitadas para transportar gasolina en ferrocarril. Debíamos de tener muchas más terminales de almacenamiento. Debíamos de tener muchos más ductos. Sí. Y todo eso habremos de irlo viendo en la medida en que hemos podido mandar certeza de que el precio se va a ir moviendo conforme oferta y demanda. Y eso le va a ayudar mucho a un país que hoy tiene 3 días de almacenamiento, 12 veces menos, por ejemplo. 3 días, 12 meses menos. Que el que tiene los Estados Unidos. Tenemos la mitad de las gasolineras por persona que tiene Brasil. Entonces, este proceso de apertura nos va a ayudar a que tengamos mejores servicios, diferentes tipos de gasolineras, en algunos casos como las que hemos visto hoy, en otras algunas con menos bombas, en otras integradas a otros servicios. Esto es, vamos a empezar a ver un mercado muy importante que en el mundo está muy desarrollado y que en México, con cargo a que no hemos dejado que nadie participe, estamos subinvertidos y subdesarrollados, por lo tanto, quitándole al consumidor alternativas de opciones. ¿Cuánto tiempo tardará en darse este proceso tan interesante para motivar estas inversiones, ir, ganando terreno en esta falta de infraestructura que tenemos? Yo creo que tan temprano como este año. ¿Este año? De hecho, en el calendario de temporadas abiertas que denominó la Secretaría de Energía, ya hacia finales de marzo, en el noroeste, la Secretaría pierde la facultad de fijar los precios y se determinarán en consecuencia ya por las fuerzas del mercado, hacia el verano en el norte, hacia el otoño en buena parte del centro del país y hacia finales de año en el sureste. Serán entonces ya la oferta y la demanda las que determinen, pero lo que hemos visto es un gran interés de muchos actores de participar en un sector en donde las oportunidades de inversión son muchas. Para la gente que se ha dedicado al negocio de distribuir la gasolina, los gasolineros, 11,000 y fracción gasolinerías, lo que hemos visto en los últimos tiempos es también una compactación, se han hecho grupos. ¿Sobrevivirán estos grupos mexicanos o veremos muchas multinacionales como ha sucedido en otras partes del mundo? Yo creo que veremos de todo. De todo. Yo creo que veremos jugadores mexicanos que conocen bien el sector, que se van a fortalecer,
que van a aprovechar estas oportunidades para irse integrando en las diferentes etapas de la cadena de la distribución. Yo creo que veremos pues, muchas más inversiones alrededor de las refinerías en materia de almacenamiento. Hay los incentivos, ¿verdad? Para que sí se dé esa inversión, ¿verdad? El mayor incentivo pues, es certeza de que el precio será el que es, de que el precio reflejará pues, las condiciones de mercado. ¿Podría influir el entorno económico que vivimos? Ya sabemos que la economía no va a crecer como quisiéramos, va a crecer un poquito menos que el año pasado. ¿Esto podría influir en esas inversiones o no necesariamente? Yo creo que la oportunidad de participar en un sector que lleva 78 años cerrado, en donde claramente hace falta infraestructura, en donde claramente hay oportunidades de que tengamos más gasolineras, en donde desde el punto de vista de refinación somos el único espacio en el Pacífico, en donde la refinación tiene oportunidades de crecer, excepto que se vaya uno muy abajo ya en América Latina. Todo eso, todo ese entorno de oportunidad y de flexibilidad, al revés, en este año complicado, pues nos va a ayudar a abrir espacios de inversión en donde antes no había. En este mismo año podríamos ver ya distintos actores ofreciendo gasolina con precios diferenciados. Sí, y yo creo que empezamos ya a verlo, cada uno con una estrategia comercial diferente. O sea, hay grupos como Hidrocina, como Oxxo, se empieza a ver en la ciudad que las gasolineras empiezan a competir por precio, y que es algo que también debiéramos de esperar como normal. Si uno va a cargar gasolina en Houston, por ejemplo, pues de repente ve uno que el precio de una gasolinera y el otro en la esquina cambia por centavos. Y en algunos lugares donde los precios del terreno son más caros, pues la gasolina es más cara, y donde es más barata, es más barata. Entonces, en la misma ciudad, hoy observa que la normalidad es una gran diferencia en precios por competencia, por ubicación, por servicios, por decisiones comerciales, y eso iremos viéndolo cada vez más en México. Aquí hay que recordar que lo que la Secretaría fija en esta transición son precios máximos. Por abajo de ese precio será la estrategia comercial, la forma de integrarse, el deseo de distinguirse de otras gasolineras, la necesidad de competir, ahora que empecemos a ver más inversión, la que vaya determinando el precio. Vamos a acabar teniendo, no como ahora, pues un número acotado de precios, sino eventualmente y en el extremo 22,000 precios distintos, cada uno en función de la estrategia de cada gasolinería. Para que nuestros amigos entiendan un poco, ¿cuándo dejará la Secretaría de Hacienda de ser un actor que fije el precio? ¿Cuándo se dará esto? Bueno, nosotros ya hoy fijamos solo el máximo. El máximo. Esto quiere decir que por abajo de eso hay espacio para competir. Gradualmente este año, conforme se vayan dando las temporadas abiertas, iremos perdiendo la facultad de fijar precios máximos, y hacia principios del año que entra la Secretaría ya no tendrá más papel que jugar que el que tienen los impuestos. Para, por ejemplo, las finanzas públicas, ¿esto tiene algún costo? Esta estrategia de suavización, desde la que tuvimos a principio de año, en donde por la vía del estímulo reflejamos un menor impuesto que el que se tenía programado, y ahora en la forma de suavizar, tiene un costo que se financia fundamentalmente por excedentes. Estamos monitoreando cuidadosamente, y si hace falta hacer recortes, sabremos de hacerlos. Ahora, regresando un poco a una de las variables que se establecieron para lo del petróleo, para la fijación de la gasolina, el petróleo ha sido pues una variable mucho mejor a lo que se había esperado, ¿verdad, José Antonio? En el presupuesto se fijó un precio y hoy está un poco más alto, eso ayuda, ¿no? Se fijó en $42, hoy está en 45. Exacto. Pero aquí hay que recordar, porque este es un tema que sale mucho en conversaciones. Nosotros tuvimos años en la anterior administración con un precio del petróleo mucho más alto, que no se reflejó en mayores precios de gasolina. Te pongo dos ejemplos. En el 2011, el precio de la gasolina en el presupuesto era de 85, $80 más o menos, y el precio observado fue superior a 100. Exacto. Había un excedente de $35. En el 2008 también había un excedente de $35. Y al mismo tiempo tenemos una plataforma mucho más importante. En el sexenio del presidente Calderón, la plataforma fue de más o menos 2.7 millones de barriles diarios, y ahora va a ser poco menos de 2. Entonces, nuestra capacidad de generar excedentes es estructuralmente menor que la que se tuvo en la anterior administración, y por lo tanto, la posibilidad que se tiene hoy de amortiguar cambios en el precio de la gasolina es mucho menor que la que se tuvo en el pasado. Bueno, pues muchas gracias, José Antonio Meade, secretario de Hacienda. Gracias, José Antonio. Y como ven, la reforma energética avanza también en el ámbito de la gasolina, que es tan importante para todos nosotros. Nos vemos la próxima semana con más nombres y nombres.